Y si tú no te perdonas, entonces no vas a salir a flote. Tienes que aprender a batallar con la culpa, porque la culpa te hace esclavo. ¿De qué somos culpables? Somos culpables de transgredir la ley. Somos culpables de haber fallado. Somos culpables de mentir. Somos culpables de tantas cosas. El único que queda, hermanos, cuando todos se van es Jesús. Él nos acepta, Él nos recibe, Él nos perdona y lo más importante es que Él nos declara libres. En San Juan capítulo 8, versículos del 1 al 11, encontramos la historia de una mujer que los escribas y los fariseos sorprendieron en el acto mismo del adulterio. Antes de ir de lleno al relato, nosotros necesitamos recordar quién era un fariseo. El fariseo, hay una definición que a mí me encanta y es puesto aparte. Es una persona que era de uno de los grupos religiosos más predominantes. Los fariseos creían que la única forma de hacer que el Mesías viniera era la estricta obediencia a la santa ley de Dios. El grupo de los celotes creía que para que el Mesías viniera había que levantar espada, guerra y había que pelear contra Roma. Los fariseos creían que había que demostrarle a Roma que el judaísmo era lo más santo, lo más puro, lo más sagrado. El judío hacía votos. El judío ayunaba 2 veces a la semana. El judío diezmaba de todo, incluso la menta y el comino. Cuando Pablo dijo que en cuanto a la ley era fariseo, estaba hablando de una gran verdad. Y es que ellos se hicieron estrictos observadores de la ley, pero quitaron de la ley el significado glorioso de Jesús. Y quiero decirte algo, cuando tú en la iglesia solo te quedas obedeciendo y extraes del corazón de la ley a Cristo, tu obediencia no sirve, no es acepta, porque no puede haber obediencia sin sacrificio, no puede haber obediencia sin sangre, porque la base del sacrificio y la sangre es el amor, y el corazón de la ley es el amor. El ejemplo más claro es el joven rico. Había guardado todo. ¿Desde cuándo? Desde que era joven. Aprendió a guardar. Y quizás esta noche le estoy hablando a un joven, a una señorita que aprendió a guardar. Quizás esta noche le estoy hablando a un joven que ni siquiera es religioso. Hay gente que nunca se bautizó en la iglesia. Hay gente que nunca fue cristiana y se comporta mejor que un adventista, que cualquier cristiano. Hay, sí. Incluso me han preguntado, ¿será que hay alguna persona que sin Cristo pueda guardar la ley? Y mi respuesta ha sido sí. ¿Ustedes creen eso? Sí. Y el ejemplo que tenemos, el joven rico, su herencia era religiosa, pero no conocía la esencia de la ley. Pastor, y entonces, ¿estas personas cómo pueden ser tan buenas si no conocen a Cristo? Porque hay personas altamente morales, personas moralistas, que donan sus recursos, que son educados en sus conversaciones. Son personas que tratan bien a su prójimo, pero nadie se salva siendo moralista, nadie se salva siendo bueno. La única forma de salvarse es recibiendo a Jesucristo en el corazón, para que todo lo bueno que yo haga tenga significado. Por eso es que el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Así que estos fariseos, fíjense bien, no solamente estaban preocupados por el cumplimiento de la ley de ellos y de sus familias, sino que estaban muy preocupados por cómo los otros guardaban la ley. Y aquí ya tenemos un problema. Cuando tú te transformas en juez de otro, tu vida ya tiene un gran problema. Y de repente no es mi intención de escribir algún fariseo moderno en esta noche, pero sin quererlo lo voy a hacer. Hay gente que siempre está preocupado por el comportamiento de los demás. Tú no puedes estar concentrado en el comportamiento de los demás, porque cuando tú estás compenetrado en Jesucristo y tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, una persona espiritual, ya basta con el modelo que tú has establecido, que los demás deben de seguir, porque te has transformado en un ejemplo de las personas. Y nadie puede pelear contra el testimonio de otro. ¿O sí? Contra el testimonio nadie puede pelear.
Por eso es que cuando se iban a elegir los diáconos, la primera característica era que fueran hombres llenos del Espíritu Santo, y la segunda, de buen testimonio y llenos de sabiduría. ¿Cómo estos hombres se dieron cuenta que una mujer estaba adúltera, que estaba en un acto sexual? Acuérdense que cuando estamos hablando del adulterio, estamos hablando de una mujer que, habiendo contraído nupcias o estando casada, está en una relación íntima con una persona que no es su esposo. Para el séptimo mandamiento, la fornicación es el acto sexual practicado por dos muchachos que no están casados. Y el adulterio es considerado por uno de aquellos que, estando casado, falla al voto matrimonial. Pero en la connotación del hebreo, ambos significan lo mismo. Es un pecado que va contra Dios, porque desfigura la imagen de Dios, y es como ir con la mano alzada hacia Dios. Porque una de las grandes bendiciones que Dios dio fue la sexualidad. Y noten ustedes que Moisés había establecido algunas leyes del comportamiento de las personas que estaban en adulterio. Pero bueno, hablemos entonces de este tema tan interesante después que les hablé un poquito de los fariseos. Es curioso saber lo que dicen los primeros versículos. La Biblia dice que el día anterior a este evento, que fue un día de mañana sin duda alguna, si seguimos la cronología bíblica, Jesús termina de predicar, y por eso algunas versiones de la Biblia colocan el versículo 53 como el arranque del capítulo, aunque en realidad el 53 es el último del capítulo 7, ¿cierto? Entonces la Biblia termina diciendo: y cada uno se fue a su casa, cuando el día anterior Jesús había estado enseñando. Así que, pero Jesús se fue al monte a los olivos. ¿Qué había pasado haciendo Jesús toda la noche? Orando. Y cuando fue de mañana, ¿qué hizo? Vino al templo, dice la Biblia. Quiero que captes esta idea. El templo principal tenía todo lo que tú ya sabes que tenía el templo. Tenía un lugar donde se ejecutaban todos los servicios diarios del santuario. Pero el templo alrededor, y hasta en estos días tú puedes encontrar que el templo estaba compuesto por varios atrios exteriores. En estos atrios exteriores, muchos maestros de las diferentes escuelas, o de las dos escuelas más grandes que habían en el tiempo de Jesús, la escuela de Gilel y la escuela de Chamay, muchos de estos maestros que habían sido formados iban, y en esos atrios que habían fuera del templo se colocaban, y cientos de alumnos que le seguían llegaban para escuchar. Así que Jesús, si es ubicado en el contexto que estamos hablando, Jesús es un maestro más, igual que todos los maestros, solo que este maestro está captando la atención de muchas personas porque enseña de verdad, está enseñando con autoridad y está enseñando la verdad, y no tiene miedo de encarar a los escribas, a los fariseos y a los que están ministrando en el santuario, que han perdido el significado de la esencia de las cosas. Así que Jesús está enseñando. Puedes imaginarte el acto público como que si nosotros estuviéramos en este momento y de repente aparece un grupo de hermanos y viene a jalones tirando al suelo del pelo a una mujer semidesnuda que ha sido encontrada en un lugar privado en un acto público. ¿Tú puedes imaginarte lo que significó para Jesús? Acto tan vergonzoso. ¿Y cuál es el punto? ¿La mujer? ¿El perdón? ¿O Jesús? De todas las historias que he contado, incluso de la tuya, el personaje principal es Jesucristo. No se trata de ti, no se trata de mí, no se trata de tus fracasos, no se trata de tus caídas, no se trata de tus errores. Se trata de que si eres capaz de mirar a la cruz, hay perdón, hay aceptación y puedes quedar libre de la culpa. El texto a veces lo hemos usado mal, porque le hemos dado énfasis al perdón de la mujer, cuando el énfasis está en el acto glorioso que Jesús iba a hacer, porque Jesús iba a ser confrontado contra la ley. Una ley que no solamente era atacar los mandamientos que había escrito el máximo líder para el judaísmo. Había tres cosas grandes que todo judío respetaba por sobre todas sus creencias. ¿Cuáles eran? Número 1, la ley, o dichos en orden, Moisés. Número 2, la ley. Y número 3, el templo. Usted hablaba contra Moisés y lo apedreaban. Usted hablaba contra la ley y dieses por muerto. Y acuérdense la misma acusación de Jesús. Él dice que era una falsa acusación, que en un día bota el que hace el templo y luego lo bota y lo reconstruye. ¿Se recuerdan de esa acusación?
Ahora, cuando ustedes estudian el capítulo 4 en adelante de Hebreos, Jesús es presentado como el mayor que Moisés. Díganme amén. Mayor que Moisés. Jesús es presentado como mayor que la ley. Vayan y estudienlo. Y en tercer lugar, Jesús es presentado en Hebreos por Pablo como mayor que el templo. La esencia del liderazgo de Moisés estaba allí en Cristo. La esencia de la ley estaba en Cristo. De nada servía reconocer a Moisés como líder si no se aceptaba que Jesús había conducido a Moisés con brazo extendido y mano poderosa por el desierto. De nada servía entender la ley y guardar los preceptos si no se entendía que Jesús era el centro de la ley. Y de nada servía ir al templo como rito y ceremonia si no se encontraban con la persona más grande que el templo, que era nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo mensaje para ustedes es hoy. Hoy en día hay cientos de hermanos que endiosan personas, líderes locales, pastores. Y ninguno de estos hombres puede estar por encima de nuestro Dios, hermanos. Los hombres solo son instrumentos en las manos de Dios. ¿Cuál es la forma más fácil de alejarse de Dios? Es guardar la ley como un medio para salvarse. Voy a repetírtelo. ¿Cuál es la forma más rápida de alejarse de Jesús, de Dios? Es ocupar la ley, guardar la ley como un medio ¿para qué? Para salvarse. ¿Quiere que se lo diga Pablo? Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y en el templo, muchos vienen al templo porque hay un programa bonito, porque hay un cantante bonito, y se olvidan que si vienen al templo es para encontrarse personalmente con Jesucristo. No olviden estas 3 pequeñas lecciones que vemos en este relato. Para mí muy importantes, grandes lecciones. Así que esta mujer fue traída frente a Jesús en medio del atrio del templo y dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley mandó Moisés apedrear a estas mujeres. ¿Tú pues qué dices? Es decir, una pregunta: si ellos sabían que la ley decía que había que apedrear a estas mujeres, ¿por qué no la apedrearon? Interesante. ¿Se recuerdan que el segundo día que prediqué dije que había un asunto de ley que hay que entender? Roma, todo lo que era guerra civil lo atendía Roma con su ejército, pero todos los asuntos de la ley judía era gobernada por el Sanedrín. Pero ningún acto de juicio, aunque este juicio fuera ejecutado por una ley recomendada por Moisés, podía ejecutarse a menos que hubiese una autorización romana. Y te lo dejo en el aire porque lo voy a ocupar para el cierre de mi sermón. Por eso es que no lo ejecutaban ellos. Si esta mujer había sido encontrada en el acto del adulterio, esa mujer tuvo que haber sido decidido en el Sanedrín qué se iba a hacer con ella, y luego haber llevado la propuesta de su apedreamiento a la ley romana, que era la única que podía autorizar que una persona muriera. Y Jesús no cae en la trampa. Jesús va un paso adelante. Aunque ellos creen que lo tienen en una encrucijada, esto no va a pasar. Pregunta interesante: ¿están dejando que Jesús decida qué es lo que se va a hacer? ¿Cuál sería tu respuesta si encontraran en la iglesia a un hermano que ha cometido un pecado? ¿Cuál sería tu decisión si te dijeran: este hermano ha cometido un acto gravísimo? ¿Qué harías? ¿Lo condenarías? ¿Lo perdonarías? ¿Lo ignorarías? ¿O serías indiferente? Porque hay de todo. La forma correcta de cómo tratar al pecador dentro y fuera de la iglesia es viendo el modelo establecido por nuestro Señor Jesucristo. Si quieres saber cómo se trata al que cae, si quieres saber cómo se trata al que se equivoca, si quieres entender cómo se trata al pecador dentro y fuera de la iglesia, pues entonces tienes que concentrarte en el modelo
A mí no me impresiona un cristiano que ama al que lo trata bien. A mí no me impresiona un cristiano que se porta bien con los que lo tratan bien o que ama a los que aman a él. No, a mí me sorprende un cristiano que ama al que lo odia. A mí me impresiona un cristiano que paga bien por mal. A mí me impresiona un cristiano que cuando todos lo señalan, lo condenan, él se mantiene pacífico y sereno. La forma correcta como se trata al pecador la encontramos en la respuesta que Jesús dio a los que acusaban a la mujer. El tema de hoy tiene que ver con el perdón, que es sinónimo de libertad de culpa de haber violado abiertamente la ley. Esta mujer era esclava de su pecado. Pregunto, hermanos, ¿había pecado la mujer? Sí. Esto no puede estar en tela de juicio. Había violado el 7º mandamiento. Jesús le va a dar un giro al 7º mandamiento. Él dice, no es necesario que una mujer o un hombre sea encontrado en el acto público o en el acto concreto del adulterio. Con solo que mire a una persona y la desee, ya adulteró en su corazón. Ahora tal vez entiendan por qué todos se fueron uno a uno. Porque Jesús podía ver más allá. La gran escritora Elena White, en el libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, dice que muchos de nosotros no hemos caído en pecado porque no hemos tenido una oportunidad. Pero de que nuestros ojos la han estimulado, la han visto, sí ha pasado. Es que quizás esta noche nadie se salva de estar con la vista, el oído, el tacto, habiendo cometido un pecado que quizás no es público. Y eso nos coloca en una función de no podemos condenar a nadie. Nadie se inició en la esclavitud del pecado de la noche a la mañana. La caída siempre va a ser un proceso que Satanás prepara para ti, pero que tú eliges. Si así se te olvida todo lo que voy a decir esta noche, recuerda esta frase. Dije que nadie se metió en el problema del pecado de un día para otro, que caer en pecado es un proceso que Satanás prepara y tú eliges. Así que por el pecado solo hay dos responsables, el que tienta y el que decide. El pecado siempre está relacionado, y escúchame bien, con algo agradable, bueno a la vista de los ojos, algo codiciable. Siempre el pecado está relacionado con una traición prohibida. Siempre nos gusta la música prohibida, la mujer prohibida, el hombre prohibido, la comida prohibida. Nos atraen esas cosas. Todo lo que es prohibido. El pecado siempre está relacionado con intensidad de placer, con nuevas sensaciones, con nuevas emociones. Muchos, buscando la libertad y el placer del pecado, encontraron esclavitud. Buscaron un momento de placer y se encontraron con la misma muerte. Esta mujer salió como todos los días, estando casada. Y el hombre, me imagino que en igual condición. Mas no se imaginaron que alguien los estaba traicionando, que alguien los estaba expiando, que alguien los estaba persiguiendo. Y quiero decirte algo, el diablo trabaja tan fino que el diablo te induce a pecar, pero él crea las condiciones también para que se descubra tu pecado. Él es astuto. Esta mujer está lista para ser apedreada. Había buscado libertad y ahora terminó esclava. Estaba llena de culpa. Había buscado amor y solo había encontrado sexo. Había buscado amigos y solo encontró cómplices y verdugos. Había deseado sobre todo felicidad y no había logrado más que acelerar su destrucción. El salario del pecado
siempre será la muerte. Y no tanto la muerte instantánea, sino la muerte eterna, a menos que aparezca nuestro Señor Jesucristo en tu vida. Jesús no le permite al ser humano condenar a otro ser humano. Estos hombres arrastran a la mujer, la ponen frente a Jesús y le dice: esta mujer ha cometido el acto del adulterio. ¿Tú qué dices? ¿Cuál es tu pensamiento? La ley de Moisés dice que hay que apedrearla. La pregunta que les hago, y no me voy a detener porque ese detalle todo el mundo lo ha visto y lo ha escuchado, es: ¿por qué trajeron solo a la mujer? ¿Dónde estaba el hombre? ¿Estaban ellos dando una cita correcta de la ley? No, estaban citando las escrituras a medias. Si ustedes quieren comprobar lo que decía la ley de Moisés, ustedes pueden ir a Levítico capítulo 20, versículo 10. Ahí dice que cuando un hombre y una mujer eran encontrados en el acto público del adulterio, ambos debían ser traídos y debían ser apedreados. Pero en esta ocasión se usó la mujer bajo las condiciones de un sexo débil y considerado en esos tiempos. Solo se concentraron en el pecado de la mujer. Y es por eso que muchos padres piensan que cuando una chica sale embarazada, dicen: perdió ella porque es la muchacha, perdió tu hijo porque es padre a una edad que no debería ser padre, porque también él arruinó su futuro. La responsabilidad es de ambos. Y esto es interesante. Dios no permite que un ser humano condene a otro ser humano. ¿Por qué razón? Todos hemos nacido manchados por el pecado. Ninguno de nosotros está libre de caer, y porque todos hemos pecado. Jesús le dijo a los que condenaban a la mujer: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. La pregunta es: ¿por qué nadie arrojó una piedra por la mujer? Porque Jesús estaba mirando más allá de su corazón. Otro detalle que me llama la atención es que Jesús puede condenar. ¿Podía condenar a la mujer? Sí. ¿Debió haberla condenado? Sí. ¿Había transgredido la ley? Sí. ¿Debía morir? Sí. Esta mujer tiene todo en contra. La pregunta es: ¿por qué Jesús no la condena? Y aquí está el corazón del mensaje. ¿Por qué Jesús no condena al pecador? Es que el pecador ya está condenado. ¿Qué más condena tiene el adúltero que su culpa? ¿Tú sabes cómo son las noches de una persona que ha sido descubierta en adulterio? Perdiendo una esposa que se va, hijos que se le van de las manos por una noche de placer, por un momento de placer. ¿Cuántos ladrones que asesinaron no han dicho: si yo pudiera retroceder el tiempo? ¿Cuántas personas han pedido perdón? ¿Cuántas personas que por ir distraídos en su auto, quizás fumando, tomando, tuvieron un accidente y mataron a otro? ¿Cuántos episodios he visto yo? Videos, reportajes de personas que dicen: si yo pudiera retroceder el tiempo. Cuando Jesús llega a tu vida, no llega para condenarte. Tú ya estás condenado. Jesús solo aparece para una cosa, y es para salvarte. Es lo único que puede hacer. Él no llega para señalar, ni repasar tu historia, ni tus pecados. Es más, en esta ocasión a mí me impresiona Jesús. A mí me gusta visualizar la escena. Yo cierro los ojos y me imagino a Jesús en el templo, viendo a esta mujer arrastrada, todo el mundo gritando, las piedras. Hay un odio, hay un rencor, quieren acabar con el pecador. Mas Jesús tiene una mirada de amor. Y esta es la única escena que yo encuentro en todos los evangelios donde Jesús no es capaz ni siquiera de mirar a la mujer. La Biblia dice que la mujer está tirada y dice que Jesús está escribiendo y levanta su mirada y mira a los que la acusan y luego vuelve a bajar la mirada. Luego que todos se han ido, entonces apenas, cuando nadie está, es que Jesús apenas mira a la mujer. Esta es una pregunta: ¿qué hubiese pasado si Jesús hubiese mirado a la mujer en el momento que la condenaban? La vergüenza hubiese sido mayor de la mujer. El oprobio hubiese sido más profundo. Pero Jesús miró a la mujer haciéndole una pregunta: ¿dónde están los que te acusaban? Cuando la mirada de Jesús se encontró con la mujer pecadora y culpable, esta mujer se dio cuenta que estaba frente a alguien que lo amaba, alguien que la perdonaba, alguien que la aceptaba como era y que no le iba a preguntar
¿Cómo fue que pasó? ¿Bajo qué circunstancias cayó? ¿Dónde están los que te acusaban? Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Maravillosa respuesta del pecador. Para terminar esta noche, yo quiero decirte a ti: hay un odio feroz contra Jesús. Esa mujer solo fue el juego de Satanás. El problema de Jesús no era con el adúltero, ni con el fornicario, ni con el borracho, ni con el infiel. El diablo no tiene ningún problema. Ustedes deben saber que los seres humanos solo se han transformado en títeres. ¿Sabes por qué el enemigo se ha preocupado mucho por herir y lastimar a la raza humana? Porque es el objeto de amor de Dios. Yo suelo decir esto: métanse con mi hijo Elmer y me van a conocer. Yo tengo una definición. ¿Qué es mi hijo? Mi hijo es mis dos ojos. Mi hijo es como el latir de mi corazón. ¿Qué padre no se lanza aunque el mar esté furioso por su hijo? ¿Qué mujer no se lanza en las llamas por su hijo? ¿Qué padre no se lanza aunque el tren lo atropella a él por su hijo? ¿Qué padre no da un órgano por un hijo? ¿Qué padre no da transfusión de sangre en una emergencia por su hijo? Y el Padre de los cielos, creo que es diferente. Cuando el ser humano cayó en la miseria del pecado y se vio caído sin Dios y sin esperanza, Jesús contemplaba con dolor, el Padre contemplaba con dolor y se aventó a un mundo lleno de dolor, de tristeza, de pecado. No escatimó lo que iba a hacer. No estaba solamente humanizándose, siendo Dios, no se avergonzó de venir a vivir como hombre, y estando en condición de hombre, todavía se colocó más abajo que los hombres, naciendo en un pesebre, siendo escupido, latigado, crucificado. La muerte de Jesús fue la muerte de un criminal. Era tu muerte, era mi muerte, pero te amaba. No escatimó ir hasta allí, porque eras algo especial, eras algo maravilloso. Jesús estaba dispuesto a dar sus órganos, su vida. Estaba dispuesto a dar sus ojos, a dar sus manos, a dar su vida con tal de salvarte. ¿Cómo puedes seguir con los brazos cruzados cuando el Jesús que te salvó murió con los brazos abiertos, dándote su amor, su perdón? Pastor, ¿y se le olvidó el problema de Jesús? ¿Qué contestó Jesús? ¿Que sí o que no? Jesús no contestó nada. Si decía que no, entonces ¿qué iba a pasar? Entonces iban a apedrear a esta mujer. Él hubiese dicho: sí, por favor, el cumplimiento de la ley está clara. Si él decía: no la van a apedrear, como era de esperarse que todo el mundo esperara. ¿Por qué? Porque Jesús había hablado del amor, ¿verdad? De la compasión. Así que Jesús no se iba a dar el lujo en ese momento de decir: apedréenla. Si Jesús decía que no la apedreen, entonces su tesis de misericordia, de amor, habría terminado. Y entonces dirían que él estaba traicionando la ley y las tradiciones judías. Y si decía que sí, que la apedrearan, entonces Jesús hubiese sido asesinado, muerto por el gobierno romano. Y Jesús no le había llegado todavía su hora. Si decía entonces que sí, el resultado sería peor. Se pondría en contradicción evidente que sus propias enseñanzas sobre la compasión y el perdón, y la adjudicaría un derecho que solo le correspondía al gobierno romano. Jesús no cayó en su trampa. Jesús no se detuvo en conceptos teológicos. Pero una cosa sí es verdad en el relato: es que salvó a la mujer. Aquello que se hizo como una maldad, aquello que se programó como para acelerar la muerte de Jesús, aquello que se preparó como un gran fracaso, se transformó en un gran éxito. Porque ese día, en el atrio del templo, una prostituta
conoció el amor de Dios. ¿Qué importancia tiene la mujer para la historia bíblica? Esta es la primera mujer a quien Jesús le habla después de resucitar. O más bien dicho, el ángel le habla. Max Lucado escribe un capítulo en su libro Todavía remueve piedras. Dice que el viernes de noche el mundo quedó oscuro y da todas las razones por las que quedó oscuro. Ese 14 de Nisan a la hora nona donde Jesús murió, dice que el mundo quedó oscuro por la traición de Judas. Dice que el mundo quedó oscuro por la negación de Pedro. Dice que el mundo quedó oscuro por la incredulidad de los soldados que lo crucificaron. Dice que el mundo quedó oscuro por los miles que gritaron: crucifícale. Dice que el mundo quedó oscuro porque todos los discípulos se fueron. Y dice Max Lucado, solo había un rayo de luz. Y estaba en una mujer de la que Jesús sacó 7 espíritus. María Magdalena. Porque muchos la identifican con la misma mujer del capítulo 8. Esa mujer fue la última que estuvo el viernes de noche junto a la piedra del sepulcro. Pero rayaba el alba, o más bien dicho, se ocultaba el sol, y ella tuvo que regresarse para cumplir y guardar el sábado. Fue la última que estuvo al lado de Jesús y fue la primera en llegar el domingo por la mañana. Hermanos queridos, Jesús tiene poder para cambiar la vida y transformar el corazón. Por eso es que los pecadores, las prostitutas y los ladrones van delante de nosotros. No importa donde alguien cayó, no importa donde alguien se decepcionó, no importa la batalla que alguien alcanzó. Si tan solo le abre el corazón a Jesús, puede experimentar su gracia y su perdón. Pero quizás tú esta noche no eres ningún adúltero, ningún fornicario. Tú no eres ni siquiera como esta mujer de mala vida. Quizás tú eres un hombre bueno, pero también tú necesitas ser alcanzado por el Salvador. Esta noche yo quiero orar. Quiero orar por todos los amigos que nos están acompañando esta noche. Recuerden que hay decisiones que ir tomando en el corazón.